Un repaso breve de los acontecimientos que han tenido lugar hace evidente que todavía estamos en el martes de la última semana de vida del Señor antes de la crucifixión. Como estudiábamos cuando empezamos esta serie de la última semana de vida del Señor, habíamos visto que el Señor llegó a Betania el viernes, antes de que empezara el sábado. El domingo hizo su entrada espectacular en Jerusalén. El lunes maldijo la higuera y limpió el templo. El martes habló de la higuera seca cuando había regresado a Jerusalén. El día está lleno de preguntas, controversias, grandes enseñanzas, como lo hemos venido viendo en estas últimas lecciones. Y el Señor va a hacer una denuncia contra los escribas y los fariseos. Una denuncia que la va a entregar a una multitud que tenía dentro a algunos de ellos. Mateo, en el capítulo 23, que es el que vamos a estar nosotros mirando ahora, comparándolo con el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, es el que nos da la descripción más completa. Y antes de empezar a estudiar este capítulo en detalle, el capítulo 23 de Mateo, pues es conveniente que veamos de manera breve lo que representaban los escribas y los fariseos. Pues para ello nos vamos a valer del comentario del señor William Buckley. He tratado de resumirlo, de colocarlo de la manera más concisa y sencilla, pues para que nos coloquemos dentro del contexto, dentro del trasfondo histórico, para conocer un poco lo que ellos eran, aunque ya lo hemos visto en algunas lecciones. Pero antes de abordar los ayes de condenación que el Señor les dirige, pues veamos qué era lo que ellos representaban. Los judíos tenían un profundo y constante sentido de la continuidad de su religión. Y la mejor manera de ver lo que representaban los fariseos y los escribas sería investigando cuándo entraron en el esquema de la religión judía. Al principio de un tratado de la Misná, que figura en todas sus liturgias, los dichos de los padres leemos: Moisés recibió la ley en el monte Sinaí y se la transmitió a Josué. Josué a los ancianos a los profetas a los hombres de la gran sinagoga. En un momento nos vamos a dar cuenta quiénes eran los hombres de la gran sinagoga. Continuemos. La historia de los judíos estaba diseñada para hacerlos el pueblo de la ley. Como cualquier otra nación, ellos tenían sus sueños de grandeza, pero las experiencias de la historia habían hecho que ese sueño tomara una dirección característica. Habían sido conquistados por los asirios, los babilonios, los persas, y Jerusalén se había quedado desolada. Estaba claro que no podrían ser preeminentes en poder político, pero aunque el poder político era una imposibilidad obvia, ellos, sin embargo, poseían la ley. Y para ellos la ley era la misma palabra de Dios, la posesión más grande y preciosa del mundo. Llegó un día en su historia cuando esa preeminencia de la ley fue asumida públicamente. Llegó
lo que no se podría llamar sino un deliberado acto de decisión en el cual el pueblo de Israel llegó a ser, en el sentido más exclusivo, el pueblo de la ley. Bajo Esdras y Nehemías se le permitió al pueblo volver a Jerusalén y reedificar su ciudad en ruinas e iniciar de nuevo su vida nacional. Cuando aquello sucedió, llegó un día en el que Esdras, el escriba, tomó el libro de la ley y se lo leyó al pueblo. Y allí sucedió algo que fue nada menos que una dedicación nacional de todo el pueblo a la observancia de la ley. Desde aquel día, el estudio de la ley se convirtió en la más grande de todas las profesiones, y ese estudio de la ley se confió a los hombres de la gran sinagoga, los escribas. Recuerden que hace un momentito, en una de las diapositivas que estábamos leyendo, se hablaba de los hombres de la gran sinagoga. Bueno, esos hombres eran los escribas, los intérpretes de la ley. Ya hemos visto cómo desmenuzaban los grandes principios de la ley en mil y miles de reglas y normas. Ya hemos visto que la ley decía que no se debe trabajar el sábado. Y cuando habían trabajado los escribas para definir, y cuánto habían trabajado los escribas para definir lo que es un trabajo. Cómo establecieron hasta los pasos que se podían andar en sábado, y las cargas mínimas que se podían llevar, y las cosas que se podían o que no se podían hacer. Para cuando esta interpretación de la ley se terminó, hicieron falta más de 60 volúmenes para contener la masa de preceptos resultantes. La vuelta del pueblo a Jerusalén y la primera dedicación a la ley tuvo lugar hacia el año 450 antes de Cristo. Pero no fue hasta mucho después cuando surgieron los fariseos. Hacia el año 175 antes de Cristo, Antíoco Epífanes hizo un intento deliberado y brutal para erradicar la religión judía e introducir la religión y la forma de vida de Grecia. Fue entonces cuando surgieron los fariseos como un grupo separado. El nombre quiere decir los separados. Y eran hombres que dedicaban toda su vida al cumplimiento detallado y minucioso de todas las reglas y disposiciones que los escribas habían desarrollado. A la vista de la amenaza que se cernía sobre ellos, decidieron dedicar toda su vida a una larga observancia del judaísmo en su forma más elaborada y ceremonial y legal. Eran hombres que aceptaron el siempre creciente número de reglas y normas religiosas extraídas de la ley. Nunca fueron muy numerosos. Cuando más, no pasaron de los 6,000. Porque el hecho escueto era que si un hombre iba a aceptar y cumplir todas las reglas y normas de la ley, no le quedaría tiempo para nada más. Tenía que retirarse, que es separarse de la vida ordinaria para dedicarse a la guarda de la ley. El Talmud distingue 7 clases diferentes de fariseos. 1, estaba el fariseo del hombro. Era meticuloso en la observancia de la ley, pero llevaba sus buenas obras siempre al hombro. Buscaba una reputación de pureza y bondad, verdad que obedecía a la ley, pero con la finalidad de que lo miraran y admiraran los demás. 2, estaba el fariseo
espera un poco. Era el fariseo que siempre podía presentar una disculpa legalmente válida para aplazar una buena obra. Profesaba el credo de los fariseos más rigurosos, pero siempre tenía una disculpa para quedarse atrás en la práctica. Hablaba mucho, pero obraba poco. 3. Estaba el fariseo acardenalado y sangrante. El Talmud habla de la plaga de fariseos autofastidiantes. Recibieron estos nombres por la siguiente razón. Las mujeres ocupaban el estrato más bajo en la escala social en Palestina. Ningún rabino que se apreciara sería sorprendido hablando con una mujer en público, aunque fuera su mujer o su hermana. Estos fariseos llegaban todavía más lejos. No se permitiría ni siquiera mirar a una mujer por la calle. Para evitarlo, cerraban los ojos y se chocaban con las paredes y las esquinas y todo obstáculo imaginable. Así era como se hacían los cardenales, que les granjeaban una reputación de piedad extraordinaria. 4. Estaba el fariseo, que se describía diversamente como el fariseo del mortero con su mano, o el fariseo de la joroba, o el fariseo tambaleante. Los tales andaban con tal apariencia de humildad que iban torcidos con la mano del mortero en el mortero, o como jorobados. Eran tan humildes que ni siquiera levantaban los pies del suelo, lo que los hacía tropezar en todos los obstáculos que se encontraran. Su humildad era una manera de hacerse la publicidad ostentosamente. 5. Estaba el fariseo siempre contabilizante o contador. Esta clase de fariseo siempre estaba llevando la cuenta de sus buenas obras, haciendo el balance de sí mismo y Dios, y creía que a cada buena obra suya ponía a Dios un poco más en deuda con él. Para él la religión se había de valorar en términos de una cuenta de debe y haber. 6. Estaba el fariseo tímido o timorato. Siempre tenía miedo del castigo divino, por tanto, siempre estaba limpiando lo de fuera del vaso y el plato, para parecer siempre bueno. Veía la religión en términos de juicio y la vida en términos de una evasión aterrada de este juicio. Y 7, finalmente, estaba el fariseo temeroso de Dios. Era el fariseo que real y verdaderamente amaba a Dios y se deleitaba en obedecer la ley de Dios, por muy difícil que fuera. Esa era la clasificación que hacían de los fariseos los mismos judíos. Ahora, conviene notar que había en esta lista que yo les acabo de leer de 7, había 6 tipos malos para solo uno bueno. El fariseo temeroso de Dios. El 7. No pocos de los que estaban ahí escuchando al Señor ese martes en el templo, no pocos de los que escucharon la denuncia que hizo Jesús de los fariseos estarían de acuerdo con cada una de sus palabras. Entonces, hermanos, con esta pequeña introducción del fondo histórico de los escribas y de los fariseos, entonces empecemos a estudiar lo que el Señor dice acerca de ellos en Mateo capítulo 23. Y lo primero que vamos a observar es la autoridad de los escribas y fariseos. Dice Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas.
Hace un momento les decía, hermanos, que de los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, el que nos expone más ampliamente en lo relativo a los escribas y los fariseos es Mateo. Lucas simplemente utiliza 3 versículos. Y alguno puede preguntarse de por qué lo hace así. Bueno, Lucas escribía principalmente para convencer a los gentiles de que Jesús es el Hijo de Dios. Y los detalles acerca de los escribas y fariseos no serían de mucho interés para ellos, para los griegos, para los gentiles. Verso Mateo 23:2 dice, en la cátedra de Moisés, les dice el Señor, se sientan los escribas y los fariseos. Aquí vemos que ya empiezan a aparecer los lineamientos de los fariseos. Dios dio la ley a Moisés. Moisés se la pasó a Josué. Josué se la transmitió a los ancianos. Los ancianos se la pasaron a los profetas y los profetas se la dieron a los escribas y fariseos. Mateo ha agrupado 4 desafíos diferentes a la autoridad y sabiduría de Jesús, comenzando cuando entró en el templo. Recuerden, estamos en el martes, día martes, tercer día de la semana de pasión, la última semana de vida del Señor. Y esto ocurre 2 días antes de su traición por parte de Judas. Después de someter su oposición, Jesús ahora habla a la gente que lo rodea, incluidos sus discípulos, y los advierte públicamente contra estos gobernantes hostiles que lo han rechazado. Este capítulo 23 de Mateo contiene la condena más despiadada del fariseísmo que se encuentra en el Nuevo Testamento, porque en él el Señor Jesús pronuncia sobre ellos una serie de ayes y sustenta su reprensión con la caracterización repetida de hipócritas. Lucas registra que el Señor empieza diciendo, guardaos, guardaos de los escribas. Esa fue la tónica de esta denuncia. Los fariseos, los escribas, eran hipócritas que pretendían servir a Dios, pretendían ser siervos de Dios. Pero sus acciones demostraban lo contrario. Hicieron muchas cosas solo para ser vistos por los hombres y alabados por los hombres. Mientras pretendían ser defensores de los pobres, persuadían a las viudas y a los pobres para que les confiaran la administración de sus bienes como tutores, pero luego se aprovechaban y defraudaban. Como el Señor dijo, y lo vamos a ver más adelante, recibirían mayor condenación. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La hipocresía de los fariseos se infiere en las primeras palabras que los describen cuando distingue entre lo que dicen y lo que realmente practican. El Señor ha dicho en el versículo 2, Mateo 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Los propios escribas eran fariseos, pero en el marco de este partido religioso eran reconocidos como intérpretes o expertos en la ley de Moisés. Aunque este oficio no está ordenado
en ninguna parte del Antiguo Testamento ellos mismos se autoproclamaron autoridad debido a su estudiada interpretación y aplicación de la ley. Empezando el versículo 3, Mateo 23:3, el Señor dijo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Algo que tiene que ser claro para cada uno de nosotros es que la verdad es vinculante independientemente de quién la enseñe. Eran dignos de ser escuchados en la medida en que defendían la ley de Moisés. Pero termina diciendo el versículo 3, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Señor les está diciendo a su audiencia: no sigan el ejemplo de ellos, porque no practican lo que predican. No cumplían sus propias reglas. Llegamos ahora al versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos eran culpables de obligar a innumerables reglas desarrolladas durante muchos años por la tradición. Y esas adiciones a la ley de Moisés se habían convertido en cargas pesadas y difíciles de llevar. Aunque constituían un conjunto de observancias rituales, tediosas, confusas, los fariseos no hacían ni el más mínimo esfuerzo por eliminarlas. Peor aún, ellos mismos no las cumplían. El Señor dice ahí: ni con un dedo quieren moverlas. Volviendo al comentario del señor Barclay, nos dice: pero su actitud general acerca de la religión tenía un efecto fundamental. La convertía en una cosa de miles y miles de reglas y normas, y por tanto la convertía en una carga insoportable. Aquí tenemos la prueba de cualquier presentación de la religión. Es como unas alas que les hacen remontarse a las personas, o como un peso muerto que las hunde cada vez más. ¿Estimula o deprime? ¿Es algo que ayuda a las personas o que las acecha? ¿Es algo que le lleva a uno o es algo que uno tiene que llevar? Siempre que la religión se convierte en un asunto deprimente de cargas y prohibiciones, deja de ser verdadera regla. Los fariseos tampoco se permitían el más ligero alivio. El propósito que ellos mismos confesaban era hacer una valla alrededor de la ley. No suavizaban ni relajaban ninguna regla. Siempre que la religión se convierte en una carga, deja de ser verdadera religión. El Señor Jesús comenzó reconociendo la autoridad de la ley de Moisés y reconociendo que los maestros de esa ley eran dignos de ser escuchados en la medida en que la defendían y enseñaban. Sin embargo, los escribas y fariseos no debían ser vistos como ejemplos, porque a menudo no practicaban lo que enseñaban. Además, eran culpables de no observar la ley personalmente. También le agregaron innumerables tradiciones y minuciosas e innumerables reglas. Todo eso combinado para formar una carga tediosa que Dios no requería. Y para aumentar su hipocresía, inventaron formas de eludir algunas de sus tradiciones, como las que encontramos en Mateo 15.
Los invito a ustedes para que lo lean después. Mateo 15, versículos 4 al 6 y versículos 16 al 22. Ahora, después de esta introducción, el Señor va a abordar la vanidad de ellos. Una vanidad que demostraba la depravación espiritual interior. Dice el versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus sombreros. Eran ostentosos. Jesús lo expresó muy bien al decir, pero hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y en este mismo versículo, el Señor describe dos ejemplos de su pompa pretenciosa. Lo que ellos hacían para que los demás los vieran y los ensalzaran. Primero que todo, una de las cosas que hacían ellos para que los demás los vieran eran ensanchar sus filacterias. Ahí en la imagen ustedes pueden ver lo que era una filacteria. Era una pequeña caja de cuero que contenía pequeños versículos. Se llevaba colgado de la frente, del brazo o del pecho. Por eso la correa que ustedes ven ahí se utilizaba para, si la colocaban en la frente, podérsela amarrar, o en el brazo o en el pecho. Ahora, no había nada de malo en llevar una filacteria. El pecado era hacerse grande para demostrar su piedad. El señor Barclay nos da una buena información al respecto de las filacterias. Dice, se ponían unas filacterias muy anchas. Se decía acerca de los mandamientos de Dios, te será como una señal en la mano y como un recordatorio entre los ojos. Así leemos en Éxodo 13:9. Ahora, ¿qué hicieron estos escribas? Lo tomaron literalmente y entonces, para podérsela llevar entre los ojos, porque como dice ahí, te será como una señal en la mano, se hacían la cajita y dentro de ella colocaban versículos del Antiguo Testamento y se la amarraban en el brazo y en la mano. Y como un recordatorio entre los ojos, entonces en la frente se colocaban otra filacteria. Sigue diciendo el señor Barclay, el mismo dicho se repite. Te será pues como una señal en la mano y como un recordatorio entre los ojos. Así dice Éxodo 13:16. Para cumplir estos mandamientos, los judíos llevaban para la oración, y todavía llevan, lo que llaman tefilín o filacterias. Se llevan puestas todos los días, excepto sábados y fiestas especiales. Son como unas cajitas de piel que se atan con correas en la muñeca y en la frente. La de la muñeca es una cajita con un solo compartimiento en el que se guarda un rollito de pergamino con los siguientes 4 pasajes de la Escritura. Éxodo 13, Deuteronomio 6 y Deuteronomio 11. La de la frente es igual, excepto que tiene 4 compartimientos, en cada uno de los cuales se guarda un rollito con cada uno de esos 4 pasajes. Los fariseos, para llamar más la atención, no solo usaban filacterias, sino que las llevaban lo más grande posible para demostrar su ejemplar obediencia a la ley y su piedad ejemplar. Sino Matthew Henry, en su comentario bíblico, también nos dice lo siguiente. Metían estas tiras en pequeñísimas cajas de cuero
las tiras donde iban escritos los versículos, y las sujetaban a una tira de cuero que se ponían alrededor de la frente, y otras filacterias semejantes se ponían usando una sola cajita más pequeña, los saduceos en la mano, entendiendo literalmente Deuteronomio 6:8. Y los fariseos en el brazo izquierdo, junto al corazón, entendiendo así Deuteronomio 6:6. Venían pues a ser una especie de amuletos. Este es uno de los significados de la palabra griega filacteria, un objeto que protege, ya que pensaban que poseían un efecto casi mágico. Pero mira hasta dónde había llegado su depravación espiritual. El Señor no había hablado que literalmente tenían que poner la palabra de Dios en la frente o en la mano o en el corazón. Nosotros lo entendemos que es un uso simbólico, pero hasta allá llegó la depravación espiritual de estos líderes, a fin de mostrarle a los demás los santos que eran, los devotos que eran a la ley de Dios. Eso con respecto a las filacterias. Porque lo otro que el Señor nos dice que hacían era que extendían los flecos de sus mantos. En los dobladillos de las esquinas de sus prendas se sujetaban flecos o borlas hechas de hilo azules y blancos, como ustedes pueden observar ahí en la imagen que están viendo en pantalla. Y esos flecos de sus mantos debían servir como recordatorios de que los israelitas debían guardar todos los mandamientos de Dios y ser santos. ¿Qué hicieron los fariseos? Los agrandaron, los flecos, haciendo una demostración de cuán cuidadosamente observaban la ley. Una vez más, nos dice el señor Barclay, llevaban por fuera unos flecos. Los flecos se llamaban en griego craspeda y en hebreo sisí. En Números 15 y en Deuteronomio 22, leemos que Dios mandó a su pueblo que se hicieran borlas en los bordes de sus vestiduras para que cuando las vieran se acordaran de los mandamientos de Dios. Estas borlas eran como pompones que se usaban en las 4 esquinas de la túnica exterior. Posteriormente, se pusieron en la ropa interior y hoy en día se mantienen en el chal que se ponen los devotos judíos para hacer oración. Se hacían los flecos de un tamaño especialmente largo para hacer ostentación de piedad y usarlos, no para recordarle a nadie los mandamientos, sino para atraer la atención hacia el que los llevaba. Bueno, algo que sí quiero que tengamos presente es que ni las filacterias ni los flecos eran inherentemente malas, excepto que estos fariseos las convirtieron en instrumentos para mostrar su cuidadosa observancia de los requisitos más pequeños de la ley ceremonial. Bueno, habiendo explicado esto, porque a veces lo que ocurre con muchos cristianos es que leemos versículos, pero no sabemos a qué se refiere con lo que está diciendo. Dice ahora en el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Ese orgullo egocéntrico que ellos tenían era obvio por el hecho de que les encantaba sentarse en los lugares de honor, cerca del anfitrión, en los banquetes, y deseaban los lugares principales en las sinagogas. Les encantaba que los hombres los elogiaran en los mercados y estaban encantados cuando se los reconocía públicamente como líderes religiosos. Señor Barclay
escribe en su comentario y nos dice, además, a los fariseos les encantaba que les asignaran los puestos principales en las comidas, a la izquierda y a la derecha del anfitrión. Les encantaban los asientos en la primera fila de las sinagogas. En Palestina, los últimos asientos eran para los niños y para la gente menos importante. Cuanto más adelante estaba el asiento, mayor era el honor. Los sitios más honorables eran los de los ancianos, que se sentaban de cara a la congregación. Si un hombre se sentaba allí, todos podían ver que estaba presente y que se conducía durante el culto con mucha devoción. Todavía más, a los fariseos les encantaba que los llamaran rabí y que los trataran con el máximo respeto. Continúa diciendo el Señor, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Vosotros no queráis que os llamen rabí, padre, maestros. Esos eran títulos con los que los fariseos les encantaba que los llamaran, ya que les daba un reconocimiento especial, como si fueran espiritualmente superiores. El Señor prohibió, como lo acabamos de leer aquí, prohibió el uso de estas palabras como tales, mientras que no fueran títulos para elevar a los hombres. Está prohibido el llevar títulos para exaltar a los hombres por encima de los demás, como doctor, reverendo, padre, su santidad. Eso es lo que el Señor está condenando. Solo Jesús es nuestro Maestro y Señor. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A diferencia de la actitud de los fariseos, un siervo de Cristo debe ser humilde. Aquellos que buscan la alabanza de los hombres están destinados a todo lo contrario de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos estudiado en lecciones anteriores donde el Señor decía que el servicio es la ley de la grandeza en el reino de Dios. No somos cristianos porque servimos a los demás. Servimos a los demás porque somos cristianos. Todo el interés de los fariseos era vestirse y actuar de manera que llamara la atención e hiciera que todo el mundo se fijara en ellos. Todo el propósito del cristiano debe ser pasar inadvertido para que si los demás ven nuestras buenas obras, no nos glorifiquen a nosotros, sino al Padre que está en los cielos. Cualquier religión que produzca ostentación en las obras y orgullo en el corazón es una religión falsa. Los invito para mañana, hermanos queridos, para que continuemos con esta denuncia que el Señor está haciendo a los escribas y fariseos. Y particularmente mañana vamos a empezar a estudiar los ayes que el Señor pronuncia a los escribas y fariseos hipócritas.